Ediberto es ministro ordenado, presbítero de la Iglesia Metodista en Puerto Rico, es doctor en Nuevo Testamento, profesor en Nuevo Testamento y griego del Seminario Evangélico, también es profesor en varias universidades, incluyendo la Universidad de Puerto Rico. Yo considero que en términos de Nuevo Testamento, literatura bíblica, es un regalo de Dios a nuestro Puerto Rico, y he sido su alumna y peleamos como amigos, ¿verdad? Y nos queremos como amigos, así que creo que también puedo darle gracias a Dios por tu vida, Ediberto, y por haberte conocido y que seas parte de nuestra familia de la herencia wesleyana y y en mi caso personal, ¿verdad? Muy apreciado en nuestra casa. Así que de verdad, gracias por la oportunidad de compartir con nuestra iglesia. Ediberto, yo voy a comenzar con un videito corto que ilustra la historia, un poco la historia de este conflicto. Me parece que es muy puntual para ayudarte a dar base y además está construido de una manera muy visual, lo que creo que pues va a ayudarnos a todos. Así que por favor, vamos a ver un videito cortito, son como unos 5 minutos, ¿ok? Y seguimos adelante. El conflicto entre Palestina e Israel es uno de los conflictos más enquistados y que más minutos de telediario han ocupado en todos los canales de televisión. Sin embargo, explicar este conflicto no es tan fácil como señalar simplemente quiénes son los buenos y quiénes son los malos, sino que hay que bucear un poco en la historia y entender el conflicto desde su raíz. Lo primero es determinar quién es quién y profundizar en las diferencias entre ambos pueblos. Como casi todos los problemas de Oriente Medio, la religión está detrás de todo. Por un lado tenemos el Estado de Israel de religión judía y por otro el Estado de Palestina, que solo está reconocido por unos pocos países y en el que el 90% de la población es musulmana suní. Partamos de una base. Tanto israelíes como palestinos reclaman su derecho histórico a habitar las tierras de lo que hoy en día es Israel. Los israelitas dicen que son descendientes del antiguo pueblo hebreo y que Israel es su tierra prometida, mientras que los palestinos se consideran descendientes de los filisteos, un pueblo que lleva en la zona más de 3000 años. Sin embargo, quien tiene el derecho histórico a habitar estas tierras no tiene mucha importancia a día de hoy. Tenemos que acercarnos más en el tiempo para conocer los orígenes del Estado de Israel y cómo éste se ha hecho fuerte en la zona. Para ello nos tenemos que ir hasta finales del siglo XIX, cuando el actual Israel forma parte del Imperio Otomano. En esa época es cuando nace el sionismo, y quedaros con esto, porque es una palabra que va a salir muchísimo en lo que queda de vídeo. ¿Y qué es el sionismo? Pues bien, durante el auge de los nacionalismos en el siglo XIX se popularizó el concepto de un pueblo, un Estado. En esta situación surge el sionismo, como un movimiento político que sostenía que los judíos eran un grupo nacional y no un grupo religioso, y que como tal tenía el derecho a crear su propio Estado en su territorio histórico. Es decir, en su tierra prometida, la tierra de Israel conocida también como Sion. Sionismo, por ahí van las cosas. ¿Y por qué volver a lo que entonces era Palestina? Pues principalmente por 3 motivos. 1. Los judíos nunca dejaron de añorar la vuelta a Jerusalén. 2. Pequeñas comunidades de judíos llevaban siglos habitando la zona. Y 3. La simpatía de los terratenientes turcos, es decir, los otomanos, que encontraron en el dinero y el empuje judío una forma de levantar una zona que no ofrecía muchas posibilidades. Y ahora que sabemos lo que es el sionismo y por qué quieren volver a su antiguo Israel, vamos con los hechos. Entre 1882 y 1903 se produce la primera migración masiva de judíos a Palestina, su antiguo reino de Israel, principalmente desde Rusia, Polonia y Rumanía. Esta migración está compuesta por al menos 35.000 judíos. Es conocida como la primera Aliyá y está financiada por el barón Rothschild. De hecho, en 1895 la población en Palestina es de 500.000, de los cuales 47.000 son ya judíos. La segunda Aliyá comenzó en 1904, momento en el que una ola de antisemitismo comienza a recorrer Europa. La popularidad del sionismo crece y muchos judíos llegan a Palestina. Sin embargo, todo cambiará en la Primera Guerra Mundial, momento en el que el Imperio Otomano cae y Reino Unido toma el control de Palestina. En el periodo entre guerras, con el beneplácito inglés, la migración judía a Palestina continúa creciendo a un ritmo bestial, por culpa del antisemitismo europeo que alcanza su culmen en el auge de los fascismos en Europa.
Los judíos de Palestina, que en 1882 suponían el 8% de la población y que crecieron hasta el 16,9% en 1931, pasaron a representar el 28,1% en 1936. Hasta 5 olas de inmigración hubo antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto trajo consigo los primeros ataques árabes sobre posesiones judías, como la matanza de Hebrón. Esto creó tensiones entre ambas comunidades, hasta el punto de que los judíos crearon su propia fuerza de defensa conocida como la Haganá. También surgió un grupo terrorista de judíos llamado Irgun, que iniciaron una campaña de atentados contra objetivos británicos en Palestina para presionar a Reino Unido de crear un Estado de Israel, lo que puso las cosas aún más calientes en la zona. Y a que no adivináis qué provocó la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto judío e incluso el antisemitismo de la Unión Soviética. Pues sí, más migración aún a Palestina. Sin embargo, los atentados del Irgun habían hecho cambiar a Churchill de opinión sobre los judíos y limitó las inmigraciones a Palestina, aunque bueno, muchas se produjeron de forma clandestina. Acabada la guerra en 1946, un atentado del Irgun contra la comandancia británica en Palestina situada en el Hotel Rey David causó 92 muertos, y esto fue la gota que colmó el vaso. Reino Unido, cansada tras la guerra de violencia y conflictos ajenos, se retiró de Palestina al año siguiente. La recién creada ONU aprobó un plan que dividía a Palestina en 2 estados, dando a los árabes y a los judíos una extensión similar de terreno. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel fue proclamado en el territorio otorgado por el plan de la ONU, aboliendo como primera medida las leyes antimigratorias británicas que impedían desde hacía años la entrada legal de nuevos judíos a Palestina. ¿Y qué hicieron los árabes?, os preguntaréis. Pues 2 días después de la independencia de Israel, los árabes palestinos, apoyados por la recién creada Liga Árabe compuesta por Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudí y Transjordania, declararon la guerra al recién creado Estado de Israel. Sin embargo, los judíos estaban mejor organizados de lo que los árabes creían y formaron las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel, las IDF, que aún hoy en día son las Fuerzas Armadas de Israel. Israel no solo no perdió la guerra, sino que aumentó su territorio un 23% más de lo asignado inicialmente por la ONU. La Franja de Gaza y Cisjordania fueron ocupadas por Egipto y Transjordania respectivamente. Al término de la guerra, una población árabe estimada por la ONU en unas 711.000 personas se vio privada de sus hogares en las zonas controladas por Israel. Por la otra parte, los judíos que quedaron en territorio árabe fueron igualmente expulsados, incluidas algunas comunidades judías establecidas en Palestina desde hacía siglos. En 1956, Egipto nacionaliza el Canal de Suez y bloquea los estrechos de Tirán, la principal vía al principal puerto israelí. El movimiento de Egipto es respondido por Israel, quien aliado con Francia y Reino Unido invade la península del Sinaí, arrasando al ejército egipcio. Sin embargo, la ONU hizo a Israel retirarse a cambio de crear una zona desmilitarizada en torno al Canal de Suez, lo que protegía a Israel de incursiones terroristas. En 1967 algo raro se cocía en la zona. Los cascos azules de la ONU se habían retirado, los estrechos de Tirán se habían vuelto a bloquear y Egipto, Siria, Irak y Jordania preparaban sus ejércitos. Israel lanzó un ataque preventivo desatando las hostilidades. Israel, atacada por los 4 países árabes, ganó la guerra y llegó a ocupar la península del Sinaí de nuevo, los territorios palestinos de Cisjordania y los altos del Golán que eran sirios. En 1973 los árabes vuelven a la carga en la llamada Guerra de Yom Kippur para recuperar los altos del Golán y la península del Sinaí. En plena Guerra Fría, las superpotencias tomaron parte. Estados Unidos apoyó a Israel y la Unión Soviética a los países árabes. La victoria militar fue de Israel nuevamente, aunque con muchas más dificultades que en la anterior guerra. Israel cedió en las negociaciones y aceptó devolver el Sinaí a Egipto, a cambio de que Egipto reconociese a Israel, siendo el primer país árabe en hacerlo. ¿Y los territorios palestinos? Sí, bueno, también los devolvió, pero no enteritos, sino que le metió un buen mordisco que Israel se quedó para siempre. En 1982, Israel invadió el sur del Líbano para frenar las incursiones de guerrilleros palestinos en suelo israelí. La presencia israelí en Líbano llegó hasta el año 2000 y en 2006 la violencia tuvo un repunte con una intervención directa de Israel en Líbano contra la milicia Hezbollah. Y así a grandes rasgos, esta ha sido la situación exterior de Israel, en medio de un lugar repleto de enemigos que le quieren destruir y que no desaprovechan la mínima ocasión para intentarlo. Y ahora miremos de puertas para adentro.
Tenemos al Estado de Israel, un Estado fuerte, económicamente súper desarrollado y muy pero que muy fuerte militarmente hablando. Ante semejante potencia que se había creado en unas pocas décadas, los palestinos poco podían hacer. Israel, desde su independencia, ha intentado hacer la vida imposible a los palestinos para reducir su presencia en el país lo más rápido posible. Restricciones de movimiento, de acceso a agua, represión y marginación son solo algunas de las armas israelíes contra los palestinos. Si bien es verdad que los guerrilleros palestinos no han desaprovechado la oportunidad entre tanta guerra para intentar dañar lo máximo posible a Israel, aunque sin demasiado éxito. Además, Israel le va comiendo poco a poco terreno a Palestina. ¿Cómo? Pues organizando asentamientos judíos en territorio palestino, de forma que Israel ha ido poco a poco hasta nuestros días colonizando y sembrando de judíos el suelo palestino. Y ante esto un apunte, es una cosa ilegal, súper ilegal. No se puede hacer y lo prohíbe el derecho internacional. El asesinato de 4 trabajadores palestinos en un campo de refugiados que fueron embestidos por un camión militar israelí en 1987 provocó la primera intifada, una revuelta palestina contra el dominio israelí, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo al ver cómo niños y adolescentes lanzaban piedras a los tanques israelíes que respondían con fuego real. Es aquí cuando los hermanos musulmanes crean Hamas, una organización paramilitar de carácter religioso que intenta hacerse con el control de la resistencia palestina, hasta entonces en poder de la OLP, una organización con menos principios religiosos. De hecho, en 1888 se produjo la declaración de independencia de Palestina por la OLP, sin que casi ningún país con peso en la ONU la reconociese. El presidente de esta organización era Yasir Arafat, que acabada la intifada en 1993 reconoció al Estado de Israel en una carta oficial enviada al primer ministro de Israel. En respuesta a la carta de Arafat, Israel reconoció al OLP como legítimo representante del pueblo palestino, dando inicio a los acuerdos de Oslo y a la Autoridad Nacional Palestina. Esta autoridad reconocía el derecho de los palestinos de autogobernarse en Gaza y Cisjordania. Sin embargo, esto de la paz no parece ir con esa zona, y nadie quedó contento con los acuerdos. La violencia continuó, como también continuaron la creación de asentamientos judíos en suelo palestino. La situación tocó techo en el 2000, cuando sucede la segunda intifada, aún más sangrienta que la primera y donde abundaron los atentados suicidas contra todo lo que oliese israelí. Israel, por supuesto, no se quedó atrás y respondió con más y más represión. Durante la intifada murió el indiscutible líder palestino Arafat, lo que entre otras cosas supuso el ascenso de Hamas dentro de la comunidad palestina, radicalizando aún más el conflicto. La segunda intifada termina con la retirada de los civiles israelíes de la Franja de Gaza y con la eliminación de 4 asentamientos de la parte norte de Cisjordania. La segunda intifada se llevó la vida de más de 4.000 personas. Sin embargo, Hamas se hizo fuerte en la Franja de Gaza, en la que Israel construyó un muro para aislarla económicamente y, de paso, impedir que Hamas se hiciera con más armas. Sin embargo, el bloqueo ha causado un desastre humanitario en la zona. Los ataques israelíes a la Franja de Gaza además son constantes, aunque desde la franja se lanzan frecuentemente cohetes contra las posiciones israelíes. La situación actual es básicamente la misma desde la segunda intifada. Los israelíes continúan colonizando las tierras de Palestina y haciendo la vida imposible a los palestinos con el fin de hacerse con más y más territorio. Por su parte, los palestinos, cada vez más radicalizados, llevan a cabo acciones desesperadas para luchar contra el Estado de Israel. El conflicto parece no tener fin y las posiciones están lejos de reconciliarse. Por su parte, Israel no está exento de enemigos externos. Cada poco lleva a cabo bombardeos en Siria, donde la presencia de milicias iraníes es mayor, a la par que Irán ha jurado destruir Israel. Y ojo, porque Irán ha anunciado que va a continuar con su programa nuclear. Así que ya sabéis, esta zona, como siempre, parece que va a seguir siendo un polvorín. Ahora te toca a ti. ¿Quién crees que tiene la razón en el conflicto? ¿Acabará esto algún día? ¿Qué te pareció el video? Buenísimo, buenísimo. Me parece un buen resumen de lo que ha sucedido desde el siglo XIX, desde el movimiento sionista en Europa, Theodor Herzl, hasta lo que ha sucedido en estos días. Todo se recuenta brevemente, pero los picos, la primera y la segunda intifada, con los acuerdos de Oslo, el 1 y el 2, la OLP, Hamas, toda esa información
la independencia de 1948 es fundamental para tener una idea, pero claro, aquí hay un mundo simbólico detrás que hay que poner en el mapa también, porque el mundo de estas dos religiones, el judaísmo y el mundo musulmán, y en Palestina los cristianos palestinos, porque en Palestina hay cristianos. Así que todas estas piezas son muy importantes para cualquiera que quiera comprender qué está pasando allí y cómo una persona de fe, un creyente en el Evangelio, se puede acercar a la situación y tratar de comprender, y no solamente comprender, sino tratar de dar pasos para un remedio permanente, justo y bueno para ambos pueblos. Varias de las cosas que han sido importantes ver como iglesia es que tenemos mucha confusión en cuanto a la tradición bíblica respecto a las tradiciones de los libros sagrados y las tradiciones monoteístas, que son evidentemente pues el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Tenemos varios elementos que son de mucha confusión. Alguno de ellos es la visión de estos sucesos como algo que tenga relación con la escatología y con los relatos apocalípticos. Tenemos también un conflicto que tiene unos elementos políticos, como los vimos ahora en el video, tiene unos elementos religiosos y tiene unos elementos nacionalistas. Y yo creo que toda esa caldera, ¿no?, de cosas tan importantes pueden hacer que diferentes grupos y diferentes personas tengan una visión distinta de lo que ahí está sucediendo. Mi intención con esta conversación contigo es básicamente poder aclarar lo que muchos medios de una tradición cristiana más apegada al judaísmo puedan interpretar. Por ejemplo, nuestra manera de hablar con relación al conflicto, nuestra manera de, por ejemplo, emitir expresiones como Dios bendiga al pueblo de Israel y el que lo bendice será bendecido, pero ¿cuál es ese tipo de bendición? O sea, estamos bendiciendo el pueblo, pero estamos maldiciendo al pueblo contrario. Otro tipo de expresiones como si verdaderamente esto implica el fin de los tiempos. También expresiones de quién es la tierra. Y teníamos un diálogo muy interesante que te lo comparto porque creo que te va a gustar. Teníamos un diálogo muy interesante en algunos miembros de la iglesia de ese asunto de quién es la tierra. Y fuimos a revisar, ¿verdad?, textos bíblicos y entramos en el asunto de tener que pensar que si Dios, ¿verdad?, no, como conocemos a Yahvé, saca al pueblo o a los esclavos de Egipto y los lleva a una tierra y comienza todo ese proceso de liberación, que no es solo para ese pueblo esclavo, sino es un proceso de liberación de la tierra, porque nadie es dueño de la tierra, Dios es dueño de la tierra. Entonces empezamos a confrontarnos con cosas bien importantes dentro del texto bíblico que nos pueden dar unas claves para ir demitificando todo esto. Tenemos asuntos que tienen que ver con las alianzas de Estados Unidos con el pueblo de Israel, con la nación instituida en el 1948, cómo eso afecta, cómo el pensamiento evangélico que se identifica, ¿verdad?, con unos sectores particulares en Estados Unidos, como lo son, por ejemplo, los republicanos, cómo todas esas cosas afectan nuestra manera de interpretar este conflicto. Y yo no quiero que la gente piense que yo estoy trayendo un tema político. El problema es que esto es un conflicto que es un pulpo con muchos tentáculos. O sea, aquí hay un elemento. Yo te escuchaba hablando anoche, de este tema y te escuchaba hablando de de que si iba a ser posible o no que estas dos tradiciones religiosas
convivieran en el mismo lugar, y a lo mejor para nosotros como personas de Occidente y como cristianos de una sociedad básicamente secularizada, podemos pensar que eso es fácil porque nosotros aquí convivimos todo el mundo juntos y la ley, tú como abogado también puedes contribuir en esto, y la ley que dice que hay separación del Estado y la religión, ¿no? Y la iglesia. Pero en esos contextos es muy distinto, porque la nacionalidad está ligada intrínsecamente a la religión. Entonces, nada, lo que estoy es sentando un poco las bases de todas las preocupaciones que tenemos para poder entonces hablar de esto. Así que te disparé unas cuantas cosas y te dejo ahí porque usted es el gran conocedor, así que adelante, Diberto. Y gracias, Ibeliz. Esas son muy buenas preguntas, muy buenos planteamientos para conversar una conversación, y muchos de estos planteamientos son muy complicados, como todos los puntos sobre la escatología, sobre la cuestión de bendecir o maldecir, o la cuestión de quién es esa tierra, y la cuestión de los evangélicos y la escatología evangélica, demuestran que esto es un problema complicado. Y los problemas complicados no se resuelven ni con dichos, ni se resuelven con eslogans, ni se resuelven en 2 horas en un programa de una iglesia, una noche. Requieren un acercamiento que implique cierta humildad metodológica, cierta humildad cognoscitiva, histórica. Y yo voy a asumir ese tipo de humildad de entrada. Yo no tengo todos los remedios, yo no tengo todas las respuestas a estas preguntas que tú has hecho, y yo no creo que nadie las tenga realmente. Ahora, déjame empezar haciendo un disclaimer que he hecho todas las veces que he hablado de esto en la última semana. En la última semana esta es la tercera vez que yo hablo, y si fuera por ti tendría una cuarta conversación. Lo que pasa es que he renunciado a favor de otro colega que creo que hace falta que lo oigan en Puerto Rico. Mira, Ibeliz, yo he vivido en Israel como 4 o 5 meses de mi vida. En esos 4 o 5 meses de mi vida he vivido en Israel y he viajado a Palestina. He tenido maestros cristianos, judíos, musulmanes, que me han dado clases en Jerusalén. He ido a iglesias ortodoxas, iglesias latinas, como se le llama el catolicismo romano, iglesias maronitas, y he estado en la comunidad ortodoxa de Jerusalén como maestro judío. Y esa experiencia de estar allí ese tiempo y de caminar por Galilea, caminar por Samaria, caminar por Jerusalén, por Jericó, bueno, por Gaza, cuando estaba abierto Gaza, pues me ha dado a mí una simpatía por estos 2 pueblos enormes. Déjame decirte que esa simpatía ya resuelve un problema para mí, y es que yo no puedo coger con un pasaje bíblico y echar ni a los palestinos ni a los judíos de esa tierra, porque no es lo mismo tú hablar en abstracto de gente que tú no conoces que de gente que tú conoces. Nosotros somos herederos de la tradición judía, porque el cristianismo es un hijo de la Biblia hebrea y los judaísmos intertestamentarios. El judaísmo que nosotros conocemos hoy día es otro hijo o hija de ese judaísmo intertestamentario. Por lo tanto, somos 2 religiones hermanas. Pero el mundo musulmán también es un hijo del judaísmo y del cristianismo, porque esa idea del solo Dios le viene, en las tribus árabes eran politeístas en el 7º siglo, y es Mahoma el que recibe una revelación, fíjate de quién, de Gabriel. Ellos le llaman Gabriel, nosotros le llamamos Gabriel, y en hebreo pues tiene también su pronunciación. Y una de las cosas que Gabriel le dice a Mahoma es que lo que hay es un solo Dios. Y esa es la confesión fundamental del pacto del pueblo de Dios con Dios. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás otros dioses delante de mí.
Por lo tanto, fíjate, esto es una gran conversión al judaísmo. Y lo que te voy a decir parece absurdo, de gentiles en el cristianismo y del mundo musulmán, que han adoptado la ética judía, los 10 mandamientos y otros mandamientos más de la Torá, y han adoptado el monoteísmo radical. En el mundo musulmán, pues ellos han adoptado otras cosas de la Biblia hebrea, como la poligamia y ese tipo de cosas, que el cristianismo, que Jesús las prohibió, pues nosotros no las hemos adoptado. Aunque el cristianismo es polígamo también, pero temporal, a través del tiempo. Claro, con esto yo quiero afirmar que mi encuentro con estos dos pueblos ha sido un encuentro muy significativo en mi vida. Yo estaba en Gaza comprando unos chicles hace 20 años atrás, cuando cantó el muezín. El muezín es el líder de la mezquita que invita al pueblo a orar. Y me estaba atendiendo un muchachito musulmán de 12 años y me dijo en inglés que él se tenía que ir a orar, que me vendía los chicles, que esperara que él me vendía los chicles en media hora. Y yo me quedé asombrado con un niño de 12 años soltara un negocio que tenía conmigo, que le iba a pagar en dólares, para irse a orar. Pero al muchachito no le importó el dinero para nada, ni el negocio turístico, ni nada, y soltó todo, abrió su alfombrita y se arrodilló. Y allí yo vi la oración con otros ojos, en un diálogo con el mundo musulmán, en la praxis de aquel niño. Yo me di cuenta de qué importante es la oración. Por lo tanto, yo no puedo coger y despachar esto con que estos son filisteos. Ojo, los palestinos no alegan ser filisteos. Los palestinos alegan que ellos son descendientes de Ismael, el otro hijo de Abraham y de Agar, ¿se acuerdan? Y por lo tanto, cuando Abraham trató de matar a Agar y al niño, lo mandó al desierto para que se murieran, porque su esposa, Sara, estaba llena de envidia por esta mujer que tenía un niño y ella no tenía niño. Se le apareció el Señor, es la primera teofanía de Dios en Génesis 16. Es con Sara, con Agar. Y Dios le promete a Agar que va a bendecir a su hijo, Ismael. Por lo tanto, cualquier cristiano que no sea capaz de decir en voz alta, Dios bendiga a los palestinos, no ha leído la Biblia bien. Porque Dios fue el que dijo que iba a bendecir a Agar y le iba a bendecir sus hijos. Y es la misma bendición que Dios le prometió a Abraham. Pero lo mismo te diría yo de Isaac, ¿verdad? El niño Isaac es un hijo de viejo. Es un niño imposible de tener. Un hombre de 90 y pico de años, una mujer anciana. Cuando esa mujer oye que va a tener un niño. En Génesis 18, cuando Dios le está hablando de Sodoma y Gomorra a Abraham, ella se echa a reír. Y por eso es que el niño se llama Isaac. Porque Isaac significa risa. Es una leyenda teológica. Y nuevamente, Dios bendice a ese niño. Y luego viene la historia de los otros dos hermanos, los hijos de Isaac, Esaú y Jacob. Y nuevamente, fíjate, a pesar de toda la violencia que se le hace a Esaú, que se le roba la primogenitura, que se le compra por un plato de lentejas, lo que demuestra, yo personalmente creo que es un discurso para deslegitimar a Esaú y ponerlo en malos ojos ante el lector, pero cuando el otro con su madre se confabula y se pone una piel para que el padre se confunda y lo bendiga a él, le da la bendición, el padre llega, el muchachito que le tocaba la bendición llega después y el viejo se da cuenta que ha bendecido al que no es. Y uno lee eso en Génesis y dan ganas de llorar como ese muchachito le pide al viejo que lo bendiga a él también. Y el viejo le dice que no. Oh, la Biblia no está de acuerdo con eso. ¿Ustedes saben dónde? En Génesis 49, cuando Jacob se encuentra con los dos hijos de José. Entonces, José sabe la historia de qué ha pasado aquí, de que aquí se bendijo a uno y al otro no. Y el viejo le dice, tráeme a tu hijo mayor para que yo lo bendiga. Y José le dice, no. Aquí o los bendecimos a los dos, no bendecimos a nadie.
Y con eso termina Génesis, ¿sabes? Génesis termina diciendo que no debe haber Caín y Abel. No debe haber Ismael e Isaac. No debe haber Jacob y Esaú, que hay que bendecirlos a todos. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir, Dios bendiga a Israel y Dios bendiga al pueblo palestino. Si nosotros hemos leído el libro de Génesis con cuidado, ¿verdad? Porque la otra alternativa es nosotros ponernos de parte de Sara y expulsar al muchachito y que se muera. Ponernos de acuerdo con Rebeca y hacerle daño a Esaú, a su hijo. Pero José, que es el héroe de toda esa historia, corrige la historia, dice, no, aquí hay que bendecirlos todos. Por lo tanto, la historia de Génesis es una historia que termina diciendo, hay que bendecir al pueblo de Israel y hay que bendecir al pueblo palestino. Y obviamente, cuando tú lees a Génesis, Génesis no está de acuerdo con Josué. El que escribió Génesis sabía lo que habían escrito en Josué. Porque Génesis 12 dice que el cananeo estaba en la tierra cuando Abraham llegó allí. Y luego en Josué viene, le ponen a Dios, se despachan con la imagen de Dios y mandan a Dios a matar a medio mundo. Y el autor de Génesis escribe después de esto, ¿verdad? Y dice, no lo podemos matar, lo tenemos que bendecir. Tenemos que ser bondadosos. Pero ojo, eso es lo que dice el Evangelio de Jesucristo, que nosotros no podemos matar y ser hijos de un Dios que le llamamos madre, padre, Abba. Por lo tanto, toda esa teología cristiana que alega que a los palestinos se puede arrojar al mar, es una teología donde no se ha leído la Biblia con cuidado. Es una teología ingenua, es una lectura muy conveniente de algunos pasajes bíblicos, sin leer los otros pasajes bíblicos que dicen lo contrario o que desafían estos pasajes de la promesa a la tierra. Mira, la cuestión de la promesa a la tierra a los cristianos del segundo siglo le dio mucho trabajo. Que Marción alegaba que el Dios verdadero no podía mandar a matar gente y que por lo tanto el Antiguo Testamento no debía ser parte de la Biblia. Entonces, los cristianos del segundo siglo sabían que Jesús era un judío, que Pablo era un judío, que Santiago era un judío, que Pedro era un judío, que nosotros veníamos del judaísmo. Por lo tanto, Ireneo se tiene que romper la cabeza. ¿Cómo es que le vamos a dar un remedio a esto? Y se lo dio. Y esa es la forma en que nosotros leemos la Biblia. Mira, y feliz, yo estaba en el Viejo San Juan, iba a predicar en la iglesia metodista, la Santísima Trinidad. Entonces llegué temprano, así como tú me haces llegar de antemano a las cosas. Pues el pastor de allí me advirtió que llegara temprano. Y yo llegué y vi el programa. Y vi que iban a leer el Salmo 137. Me senté al lado del pastor y yo, conociendo a la señora que estaba dirigiendo el culto, le dije, pastor, podemos hacer una apuesta. Esto no es cristiano lo que yo voy a decir ahora. Y me dice él que vamos a apostar el almuerzo. Si lo que yo le digo sucede, usted me paga el almuerzo. Si no sucede, yo le pago el almuerzo a usted. Entonces el pastor le dio gracias y me dijo, ¿qué usted va a predecir? Que ya no va a leer el último verso del Salmo 137. Y me dice, de cabeza que lo va a leer, porque está hasta en el programa. Y le dije, deja que ya lo lea para que usted vea. La hermana está leyendo en los ríos de Babilonia, todo este tipo de cosas. Nuestros captores nos decían que cantáramos canción de Sión. ¿Cómo cantaré canción de Sión en tierra de extraños? Oh Jerusalén, si yo me olvidara de ti, se pegue mi lengua y se seque mi mano. Entonces viene el dicho. Oh hija de Babilonia, bienaventurado el que restreye tus niños contra la peña. La hermana está leyendo eso así, mira. Mire, hermano, para que se lo imaginen, ella está en el púlpito. El púlpito de esa iglesia está en la izquierda, porque ella está en la derecha, en el lectoral. Los metodistas tenemos esa cuestión de que no hay un solo púlpito, sino dos. El predicador predica desde el púlpito principal de la palabra. Entonces, ella mira el pasaje bíblico, enmudece, mira de nuevo y dice, antes de leerlo, esto es palabra de Dios, y no lo leyó. Entonces el tipo me empieza a decir, no, tú la habías llamado a ella, tú la conoces, tú has confabulado esto. ¿Cómo tú sabías eso? Y digo, porque un buen evangélico no lee eso.
¿Por qué? Porque viola el Evangelio de Jesucristo, porque viola la regla de fe. Y por eso nosotros, todos esos pasajes de la Biblia que mandan a matar a alguien, o que Dios miente, o lo que sea, nosotros no los leemos. Punto. Nosotros vemos y decimos, eso era ya hace 3000 años atrás, 2000 años atrás, pero ahora con nosotros no es así. Y un cristiano que es maduro, que no está con una fe de un niño de 5 años, una fe ingenua, ¿sabe? Que nosotros no leemos toda la Biblia igual, que hay un orden de prelación, ahora lo digo en español. Hay unos pasajes bíblicos que son permanentes para toda la vida, la justicia, el amor, la fe, la solidaridad, el socorro de los débiles. Eso permanece para siempre. 3 cosas permanecen: el amor, la fe y la esperanza. Pero todo lo demás no, todo lo demás depende de las circunstancias. Por lo tanto, coger y alegar que Dios le dio esa tierra a Abraham como promesa y que por lo tanto el pueblo de Palestina se tiene que ir de ahí, es olvidarse que los palestinos son nietos de Abraham. Ese es el problemita pequeño que tienen los evangélicos que creen eso, que los palestinos son nietos de Abraham y los judíos también. Por eso mi posición es, ahí no podemos echar a nadie de esa tierra. En esa tierra hay que llegar a un acuerdo de cómo vamos a vivir. Y yo sé que no es un acuerdo sencillo, pero no puede ser a tiro limpio, no puede ser a bombazo limpio, no puede ser a cohetazo, no, por una razón, porque cuando tú lo miras bien, si un judío y un palestino se miran a los ojos bien, en lo más profundo tienen un bisabuelo que se llama Abraham. Entonces, ¿cómo yo voy a matar a un hermano que tengo aquí delante mío? ¿Cómo lo voy a matar? Oye, y Belés, en esta última guerrita han muerto 245 palestinos, 12 judíos, 66 niños palestinos. Dime, decían los palestinos en la televisión, ¿qué cohete estaba tirando mi niñito? Ahí murió en Gaza una familia de 17 personas. Todos murieron en el bombardeo. ¿Tú te imaginas cómo tú le explicas a esa comunidad que por un bombardeo que no son militares y que el 4º convenio de Ginebra prohíbe un bombardeo en un área civil? ¿Cómo tú vas a explicar eso? ¿Cómo tú explicas eso como un acto de fe, un acto de amor, un acto de justicia? Esa muerte de esas 17 personas. Pero tampoco se puede explicar como un acto de fe y de justicia a los 11 judíos, un soldado judío y un gentil. Ahí murió una persona de Japón, en esas 12 personas que murieron en Israel. Esos no son actos de fe tampoco. Por eso yo pienso que un cristiano que conoce el Evangelio, que puede decir con 2 Timoteo, yo sé en quien yo he creído, no puede bendecir esta violencia ni de unos ni de otros, pero puede explicar cómo es que ha surgido toda esta violencia. Y ahí es que yo tengo problemas con el video tuyo, ¿verdad? Porque el perro tiene más cabezas. Ese es un perro que tiene más cabezas que esa que presenta el español que está contando esto, ¿verdad? Entonces, lo otro que quiero hablar un poquito es de la escatología. Miren, en el año 1020 y pico, los cristianos se metieron a Palestina para reconquistar a Jerusalén. Obviamente el Papa Urbano II y el rey de Francia y los primeros cruzados, todos creían que esa tierra tenía que ver con el fin de los tiempos. No se olviden que estábamos cerca del año 1200 y que en el año 1260, de acuerdo a un teólogo de ese tiempo, venía Cristo. Porque en el libro Apocalipsis dice que son 1260 días. Por lo tanto, ellos dijeron tanto tiempo por cada día, ¿verdad? Se cumple la profecía. Así que esta cuestión de la escatología, inventando la Biblia como una bola de cristal, Anita Cassandra, Rudmini y Walter Mercado, leyendo textos bíblicos, no es nueva. El Papa Urbano II se metió a invadir toda esa área con la idea de que los cristianos tenían que tomar a Jerusalén porque allí era que iba a empezar el reino de Dios. Fíjense. Así que esto no es del otro día. Ahora,
En el siglo XIX habían cristianos evangélicos que creían esto, y uno que escribió muchísimo de esto se llama John Nelson Darby. Escribió un libro sobre Apocalipsis, vale $20. Se ha hecho paso, vale la pena leerlo. Y Darby alegaba que todas esas profecías del Antiguo Testamento, después de la destrucción por Roma de Jerusalén, pues el Antiguo Testamento está hablando de la destrucción de Jerusalén por Babilonia en el 587. Pero Darby alegó que no, que tenía que ver con Roma, ¿verdad? Y que los judíos volverían a su tierra. Y entonces empezó el sionismo cristiano. Los cristianos que pensaban que al fin de los tiempos, antes de la venida de Cristo, los judíos volverían a la tierra de Canaán. Mire, en lo que los testigos de Jehová no le dicen a ustedes, es que la atalaya, ¿verdad? La atalaya no es esa atalaya que ellos venden ahora. Era una atalaya que vendía el primer jefe de los testigos de Jehová, que se llamaba Russell. Y Russell tenía ahí, el lema era la atalaya y la venida de Cristo a Sión. Y Sión era Jerusalén. Y el primer Russell lo que estaba esperando era que el Estado judío, porque había leído a Darby, se reconstituyera en esa tierra. Y entonces están los judíos que están en Europa, la mayor parte de ellos ateos, ¿verdad? Pero todos con esa tradición cultural también, seculares, muy seculares. O sea, no nos podemos olvidar de que Marx era judío, que Freud era judío, eran seculares ellos. En efecto, yo estaba discutiendo con un judío esto en el mar de Galilea. Entonces yo le pregunté a él, ¿y tú de qué grupo eres judío? Me dijo, no, yo soy ateo. Me quedé, yo dije, déjame callarme la boca. Entonces le digo, en un momento dado, él empieza a explicar toda la conquista de los judíos de Cisjordania, ¿verdad? Cómo le han metido 650.000 personas allí, en un terreno que ellos no tenían acceso hasta 1927. Y vengo yo y le pregunto así como un tonto, mira, ven acá, ¿y por qué ustedes tienen derecho a meterse en el país de otro y quedársele con las tierras y meter 650.000 personas allí? ¿Tú sabes lo que me contestó el tipo? Me había dicho que él era ateo. Y ahora me dijo, porque Dios nos dio esta tierra. Si yo no estuviera en la iglesia, yo diría cómo yo me sentí. ¿Y qué deseé decirle? Ustedes interpreten lo que quieran. Pero a mí me dio coraje que esta persona me dice que es ateo y ahora me dice que Dios, que no existe para él, le dio esa tierra. La mayor parte de esas primeras inmigraciones judías de principios del siglo XX eran socialistas, eran comunistas judíos que estaban pensando formar el socialismo. Y por eso todos esos kibbutz en Israel todavía, de ese grupo de gente, no hay nada malo en ser comunista, ni socialista, ni creer en los kibbutz, no hay nada malo. Al contrario, esas son buenas ideas, ideas de un mundo solidario, ¿verdad? Pero luego pues vinieron los religiosos, ¿verdad? Después del genocidio nazi, Hitler mató 6 millones de judíos. Así que a la comunidad internacional no le quedó más remedio que darle paso a la política del Imperio Británico, que teniendo un primer ministro de Exteriores judío de nombre Balfour en 1917, cuando cayó el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, lo primero que dijeron fue que el problema de los judíos en Europa se iba a resolver con un Estado judío para los judíos en Palestina, pero claro, los británicos sabían que allí estaban casando esa tierra con una novia nueva, pero la tierra tenía esposa, tenía a los palestinos allí. En efecto, Golda Meir cuenta en su memoria, la primer ministra de Israel, dice que cuando ella era una joven fue a Palestina en 1916 a ver cómo era que los judíos se iban a mover de Europa a Palestina. Y descubrió que la tierra estaba casada con otro pueblo, que allí vivía 1 millón de personas ya. Ustedes se imaginan que ahora a los indígenas de Colombia se le ocurra que como ellos tienen muchos problemas allá con el gobierno colombiano, quieren venirse a Puerto Rico, pero inventen el rayo de la muerte. Derroten a Estados Unidos, a Rusia, a China. Y entonces cuando vengan estas potencias con un soldado sin armas a negociar, estos tienen el rayo de la muerte, digan, nosotros queremos Puerto Rico. Ajá. Ah, no hay problema, se lo damos como España nos entregó a Estados Unidos. Sí, pero no queremos Puerto Rico con la gente que está ahí.
La gente que está ahí se tiene que ir. ¿Cómo usted se sentiría? Que le digan que a nombre de los dioses y del panteón indígena, esos dioses le han dado esta tecnología fabulosa y que nosotros tenemos que ir de aquí. ¿Qué les parece? Pues yo creo que no podemos citar la Biblia para echar al pueblo palestino de Palestina y que allí hay tierra suficiente para que esos dos pueblos vivan allí. Y lo que hay que hacer es volver al pacto que hizo David Ben Gurión con el rey de Jordania en 1949. En 1949 se firmó un pacto de paz entre Jordania e Israel y se marcó ese mapa con una línea que se marcó en verde. Por eso se le llama la línea verde. Y de la línea verde para allá era Palestina. Y de la línea verde para acá, a la derecha, era Israel. Y lo que tenemos que hacer es volver ese mapita. Quizás no se puede honrar totalmente porque de 1949 para acá, pues ¿qué vamos a hacer con esos 650.000 judíos que viven allí al ladito de Jerusalén, en el área de Cisjordania? Pero mira, el 40% de Cisjordania es una ocupación militar que no tiene ninguna otra ulterioridad, donde no vive gente. El 60% de la margen occidental, solamente en un pedacito está ese gran grupo de judíos. Además, los judíos, mira, se retiraron de Gaza. Ellos tenían un montón de settlements en Gaza y los desmontaron y se regresaron a su país. Y le entregaron a Egipto el desierto del Sinaí, se ha dicho de paso, lo pelaron arqueológicamente, ¿sabes? Y es importante, porque si ellos llegan a encontrar artefactos arqueológicos, no hubieran entregado eso nunca. No encontraron nada en el desierto del Sinaí. Cosa que ya le había dicho Kathleen Kenyon mucho antes, de que los relatos del Antiguo Testamento tienen mucha ficción en las cosas que cuentan, ¿verdad? 1 millón de personas en el desierto que no dejen una peinilla, un zapato, un palo. Pues eso es extraño, ¿verdad? Eso es extraño. Así que en ese sentido, a mí me parece que la lectura que se pone de parte de Israel y le da toda esa tierra al movimiento sionista, se le olvida que los palestinos son hermanos de Israel en la carne, y que son hijos de Abraham igual que los judíos. Y eso es lo que yo no puedo hacer como cristiano. Mi posición está clara. Todo lo que está en la línea verde para allá de Israel. Hay áreas acá que hay que renegociar. De la línea verde para acá, Palestina. Ahora, la otra alternativa, sencillita. Los dos pueblos viven allí como hermanitos. Sí, ellos son hermanos. Unos adoran a Alá y otros adoran a Adonai. No hay problema. Realmente, mira, Ibelí, tú y yo estuvimos allí. Mira, si tú quieres conseguir una libra de cerdo allí, ni te la pueden vender los judíos ni los palestinos. ¿Por qué? Porque los dos creen que el cerdo es un animal impuro. Si tú te quieres tomar una cerveza, te tienes que ir al mundo secular, porque los palestinos no te la venden, ni venden vino. ¿Por qué? Porque en el mundo musulmán eso está prohibido. Así que estas son unas religiones tan parecidas y unos pueblos tan parecidos que cuando los pueblos se parecen mucho, mira, para poderse separar, asumen posiciones sectarias. Eso sucede en las iglesias en Puerto Rico. Tú tienes 2 o 3 iglesias que se parecen muchísimo, se odian a morir. Dice, ¿para qué se odian? Para poder decir, estos son el otro. Pero no es razonable, no es razonable, no es justo ese odio, no es justo y en algún momento dado la próxima generación dirá, porque nosotros nos odiábamos, porque el Evangelio de Jesucristo prohibió odiar. Es más, si tú tienes un enemigo, tienes que amarlo. Eso es lo que dice el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, yo te diría que nosotros tenemos que volver a la Biblia y oír esa voz que dice que Yahvé va de brazos con Israel a un lado y de brazos con Siria al otro lado. Ezequiel, el libro de Ezequiel. Bueno, los profetas. O Jonás, ¿verdad? Que va y le predica a Nínive, a Siria, los grandes
enemigos de las tribus del norte. Y se arrepienten los asirios y Dios también se arrepiente. Entonces yo digo, parece que el Dios bíblico es mejor que algunos evangélicos. Mucho mejor. ¿Por qué? Porque no decide matar a gente así como... Porque cuando tú dices que hay que echarlos al mar, tú lo que estás diciendo es que hay que matarlos. Ahora, déjame decirle algo. Un evangélico tiene que tener cuidado con eso. Porque justificar la matanza de judíos o palestinos tiene un texto bíblico, en Juan 8. Jesús le dice a los judíos que ya están planeando cómo matarlo a él. Ustedes son hijos de vuestro padre. El padre de ustedes era mentiroso y asesino. Y ellos le dijeron, nosotros somos hijos de fornicación. Y dice, no, el padre de ustedes es Satanás. No, yo digo, cuando un cristiano decide echar a los palestinos al mar o a los judíos, un cristiano que asuma una posición de que el remedio de esto es destruir Israel, eso es un desastre teológico, después de todo lo que ha sufrido el pueblo judío por 17 siglos con los cristianos. Nosotros no podemos volver a unirnos al mundo musulmán que quiere destruir Israel, porque tú tienes razón, ahí tú tienes los iraníes diciendo estupideces y tienes cierto sector del mundo musulmán, pero fíjate, Arafat firmó un tratado de Oslo y fue a las Naciones Unidas y dijo, yo amo a Israel. ¿Por qué? Porque yo no quiero que Israel siga matando palestinos. Pero ojo, Haniyeh, el jefe de Hamas, dijo hace 20 años que él está dispuesto a hacer un pacto de paz con Israel permanente, siempre y cuando fuera un pacto justo. Por lo tanto, mira, en Israel hay un pleito ahora mismo porque la mitad del pueblo judío no quiere a Netanyahu y no lo quieren por sus políticas extremistas. El pueblo judío quisiera tener una posición más conciliadora. Entonces yo digo, fíjate, no podemos meter a todos los judíos en un pote. No todos los judíos quieren una guerra con los palestinos. No. Hay muchos judíos que quieren llegar a un acuerdo. Eso le costó la vida a un primer ministro de Israel, que lo mataron. Otro judío, un fanático, le pegó 2 tiros. Porque aquel hombre quería llegar a un acuerdo, un entendido razonable con los palestinos. Hay muchas cosas aquí muy complejas. ¿Qué vamos a hacer con Jerusalén? Bueno, pues Jerusalén, lo lógico es que los judíos puedan seguir entrando a sus áreas y los palestinos puedan entrar a sus 2 capillas y los cristianos entremos a nuestras iglesias allí sin ningún problema. Y eso se puede negociar, para eso se hacen tratados que firma Estados Unidos, firma Rusia, firma China, firma la Comunidad Europea, firma Israel, firma el gobierno de Palestina. ¿Va? Se acabó. El que lo viole, le ponemos grandes sanciones. Para eso el derecho internacional se llama jus cogens, derecho imperativo. Pues eso es cuestión de hacer un tratado que firmen todas las partes y donde hayan grandes penalidades económicas, porque el dinero hace que la gente se porte bien, ¿verdad? Así que yo no veo por qué. Mira, yo creo que la mayor parte de los pleitos en los tribunales de Puerto Rico se pueden resolver cuando tú le pones una penalidad muy fuerte a la persona, económica. La persona lo va a pensar 2 veces. En efecto, mira, yo soy abogado. Yo he ido con un hombre o con una mujer que no quieren pagar pensión alimenticia. Y cuando el juez los manda a meter presos hasta que pagan ahí mismo. Y digo, eso mismo pasaría con los judíos y los palestinos. Cuando la comunidad internacional diga, el primero que viole esto le va a costar $100 millones. Un día. El segundo día va a costar $200 millones. Nadie lo va a violar. Nadie se va a mandar. Ediberto, dame un segundo que Dime. te quiero hacer una pregunta. Es que no quiero irme del tema cuando mencionaste a Jerusalén, porque me gustaría que los que están presentes viéndonos en los diferentes contextos entiendan cuál es el dilema con Jerusalén, específicamente qué significa para ambos pueblos la emplanada del templo, la mezquita, ese espacio que en este problema pudiese ser el punto irreconciliable, tal vez. Es un punto álgido, ¿verdad? Es un punto muy espinoso, pero mira, el problema fue que en el tratado de 1949 entre Israel y Jordania,
pues ellos acordaron que iba a haber un acuerdo para el cual los judíos pudieran entrar a Jerusalén Oriental, a los lugares santísimos de ellos, el Muro de los Lamentos. Y los jordanos hicieron lo que les dio la gana y nunca permitieron que los judíos pudieran entrar allí hasta 1927. En 1927 los generales judíos que habían matado a medio mundo en Egipto y en Jordania y allá arriba en el Líbano, entraron a Jerusalén y se echaron a llorar porque hacía 2000 años que los judíos no podían entrar allí. Mira, en el año 70 Tito les quemó el templo. Y en el año 132 Adriano, en la Segunda Guerra con los judíos, 135, le cambió el nombre a Jerusalén a Elia Capitalina. Construyó un templo Júpiter allí y mandó a los judíos en todo el Imperio Romano a pagar la ofrenda del templo al templo Júpiter. ¿Tú te imaginas cómo se sentían los judíos? Entonces, en el año 540, Justiniano ocupó la explanada del templo. ¿Y qué hizo? Mandó a destruir el templo Júpiter. Y entonces dijo, allí no se puede construir nada. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, Justiniano es el padre del Nuevo Testamento en griego que ustedes leen ahí en la iglesia. Reina Valera se basa sobre el texto justiniano en 540. Se ha hecho paso. Justiniano, bueno, muy cristiano, y decidió que de acuerdo a las palabras de Jesús, allí no se construiría piedra sobre piedra que no fuera destruida. Y así lo dejó, la emplanada con todas las piedras que nosotros vimos en Jerusalén. Entonces, en el año 670 llegó Mahoma. Y cuando llegó Mahoma, Mahoma construyó, un musulmán, 2 capillas allí. Una de ellas, que es cerca de donde estaba el templo, ¿verdad? El noble santuario se llama Al-Sharif. Tiene una piedra desde la cual se ve la pisada del pie de Mahoma cuando Mahoma viajó al cielo. Imagínense, un viaje al cielo desde allí. Entonces la otra, que está al otro lado, que es donde se hace el ritual, los establos de Salomón, ¿verdad? Como se conoce arqueológicamente esa otra capilla que tiene un nombre musulmán, se ha hecho paso. Entonces, fíjate lo que ha sucedido. Luego vienen los cristianos en las 4 cruzadas y ponen todas estas iglesias allí alrededor. No. Y los cristianos están en control de Jerusalén por 100 años. Entonces luego pierden los cristianos, ¿verdad? Con Salamino. Salamino derrota a los cristianos y tienen que irse del área, pero Salamino sigue la orden de Mahoma de que ni a los judíos ni a los cristianos se les haga violencia si están dispuestos a pagar impuestos en el mundo musulmán. Por lo tanto, los cristianos se quedan allí y están hasta el día de hoy. Entonces, fíjate, allí estaba el templo judío. Todavía los judíos van al Muro de los Lamentos a llevar sus peticiones, que estaban muy cerca del patio de los gentiles y de las mujeres, en el templo, lo que queda del templo. Allí están las 2 capillas musulmanas. Por eso ha sido todo el pleito ahora. Porque el presidente de Israel decidió dar un discurso en el Muro de los Lamentos el día que empezaba el Ramadán. Y los palestinos le dijeron, no, nosotros estamos dando cultos aquí hace 1400 años. No lo vamos a suspender ahora por el presidente de Israel que se vaya a otro lugar. En Jerusalén hay 1000 sitios donde dar un discurso, pero el presidente de Israel decidió que no, que era allí y mandó a la policía le apagó los micrófonos a los musulmanes, le cerró la ciudad y empezó a dispararle con balas de goma y empezó a tirarle con granadas de humo a los musulmanes y ahí empezó el pleito. Y entonces ahí fue que Hamas le dijo a los judíos, si esto sigue, mañana nosotros vamos a entrar en guerra con ustedes. Y como el otro día volvió la policía judía y le cayó a palo a los palestinos allí en la entrada de la vieja ciudad, pues empezaron los cohetes. Y entonces, pues olvídate. A esto hay que sumarle la cuestión del desplazamiento de la gente que vive en Jerusalén Oriental y las familias que están echando, y que hay un caso en el Tribunal Supremo de Israel para determinar si las leyes de 1950 al 80 son válidas. Y hasta ahora generalmente ese tribunal
le ha fallado a favor del desplazamiento del pueblo palestino, y un grupo de 3 familias decidieron que no se iban a mover de allí. Y entonces una de esas familias, una anciana de 104 años, y le decía a la ancianita, entonces el judío que le estaba ocupando la tierra se da cuenta que era una ancianita y que no la podía golpear ni nada. Y le decía a ella, usted me está robando mi terreno, usted me está robando mi casa. Y el joven judío, muy avergonzado, le decía, señora, si no se lo robo yo, se lo va a robar otro. Ese joven estaba admitiendo lo que estaban haciendo allí. Eso es un robo de tierra. Y el Estado judío tiene 2 políticas para ir desplazando a los palestinos del West Bank, del margen occidental, y de Jerusalén oriental. Entonces vino Donald Trump y olvídate que esto lo complicó. Donald Trump, yo estoy en una iglesia, ¿verdad? No debo cumplir con Romanos 3. Ha habido bastante tragedia con las políticas de Donald Trump, incluyendo 500.000 de personas muertas en Estados Unidos por el COVID, ¿verdad? Pero Donald Trump coge y muda la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Y con esto le da un mensaje al pueblo palestino que los sueños de ustedes no valen nada para nosotros. Porque Donald Trump pensó que los judíos de Estados Unidos todos lo iban a apoyar si él hacía eso. Y se le olvidó que los judíos americanos tienen conciencia y que saben que en algún sitio en Jerusalén Oriental habrá que darle unas oficinas al pueblo palestino para que pongan su gobierno, que tienen que salir de Ramallah a ir a Jerusalén Oriental. Así que esta es la situación de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad sagrada para los musulmanes, para los judíos y para los cristianos, y así se debe quedar. Así se debe quedar. Y mira, yo he ido muchas veces a orar al Muro de los Lamentos con los hermanos judíos, y lo único que pienso es que las mujeres deberían orar en cualquier parte allí, pero los judíos tienen separadas a las mujeres a un lado y los hombres al otro lado. Y por eso pues yo vi todos los arcos que él puso Herodes debajo de la explanada, que las mujeres no las pueden ver al otro lado, porque los hombres tienen acceso a esa parte. Y que yo le enseñé a las mujeres que fueron conmigo a Israel en fotos, porque ya no pudieron ir ahí. Pero yo creo que esos 3 pueblos, esas 3 religiones, tienen derecho, y que tiene que haber un pacto aquí internacional, donde estas 3 religiones tengan acceso ilimitado, libre, pacífico, no beligerante a Jerusalén. Porque allí está donde mataron a Jesús, Santo Sepulcro, y donde resucitó Jesús. Y obviamente esos son lugares sagrados que hay que respetar. Fíjate, el pueblo judío, el gobierno judío ha tenido algún cuidado, pero cada vez que se le pone mala la cosa, le caen a palo a los palestinos allí en la explanada. Déjame decirte cuál es mi sospecha. ¿Por qué ese discurso allí, ahora en mayo, en abril? Lo que pasa es que Israel no es un gobierno estable. Hace 2 años que han habido 3 elecciones, y en esas elecciones el Parlamento judío, que son 120, no ha elegido un grupo que coja 61 votos. No hay que olvidar que los palestinos, 1.9 millones de palestinos que viven en Israel, son ciudadanos de Israel. Eligen 15 personas en ese parlamento. Entonces esos 15 le han ofrecido al centro judío y algunos sectores de la derecha religiosa un pacto para salir de Netanyahu, que tiene cargos de corrupción económica en Israel, y que no lo pueden juzgar mientras sea primer ministro por la inmunidad. Pero una vez él no sea primer ministro, inmediatamente los tribunales tienen jurisdicción sobre él. Entonces, Netanyahu está haciendo todo lo posible, y yo pienso que esto fue una provocación para que se cayera el pacto entre los palestinos y el centro judío, porque sabían ellos que si se metían y le caían a palo a los palestinos en Jerusalén y se ponían a sacar esas familias de allí, iba a haber un pleito. Y que habiendo el pleito, el centro judío no podía negociar con el partido palestino en el Knesset. Así que en este sentido, déjame decirte algo más. Yo soy de la opinión que eso le cayó como anillo al dedo a Abu Abbas también, porque Abu Abbas no le gana una elección a nadie, porque también es acusado de mucha corrupción en Palestina. Todos esos millones que da la comunidad internacional, los cuentos de cómo ese dinero se usa
empiezan y no acaban. Y allá en Gaza, no creas tú que los palestinos están muy contentos con el gobierno de Hamas, porque ese es un gobierno que los ha sometido a toda esta violencia, con el Estado de Israel a un 80% de desempleo. Lo que hay, no hay ni 1% de la población vacunada contra el COVID en Gaza. Además de que los judíos le destruyeron 50.000 viviendas en esos 10 o 12 días. Hay miles de personas desplazadas de su vivienda, viviendo en escuelas, en el tiempo del COVID en Gaza. Esto llora a los ojos de Dios. Pero le convenía a Hamas también, porque ellos han salido como los grandes defensores del pueblo palestino. Y ahora no tienen que ir a una elección donde muy seguramente iban a aparecer muchos rostros nuevos en el poder palestino. Iba a haber un cambio general. No le convenía ni a Abu Abbas, ni a Hamas, ni al primer ministro de Israel. Hay un buen artículo en el Washington Post titulado así, Who won this war? Y termina el artículo diciendo, lo ganó Netanyahu, lo ganó Abu Abbas y Hamas. Porque los tres iban para afuera. ¿Por qué? Porque son malos gobiernos, por una u otra razón. Y claro, con otra gente ahí al frente, es posible que hubiera alguna posibilidad de volver a Oslo. En Oslo ellos se comprometieron a que en 5 años Israel iba a abandonar el área C y se la iba a ir cediendo poco a poco, siempre que la seguridad de Israel en el río Jordán estuviera a salvo, cosa que yo entiendo también. Porque por allí puede entrar un ejército, ¿verdad? Y en 15 minutos los tienes en Tel Aviv. Ya que yo entiendo también los miedos judíos. Pero mira, ¿quién puede derrotar a Israel? Dime. Mira, los judíos todas las semanas bombardean en Siria. ¿Qué hay en Siria? Pues el gobierno sirio. ¿Qué más? Rusia. ¿Y por qué Rusia no bombardea para atrás a Israel? Porque saben que eso es una guerra que no va a ganar nadie y que se puede convertir en una guerra mundial. Y por lo tanto los rusos se quedan dados en la cara y lo que dicen es, nosotros les recomendaríamos al gobierno de Israel que tenga cuidado. Y de vez en cuando, si pueden tumbar algún avión de Israel allá, lo tumban, pero no lo siguen hasta Israel. O sea, los palestinos no pueden derrotar a Israel. Los sirios no pueden derrotar a Israel. Jordania tiene un pacto de paz con Israel desde 1994 que no ha violado. Egipto tiene un pacto de paz con Israel desde 1974 que no ha violado. Hubo un acuerdo con el Líbano. Israel se salió y no ha vuelto. Mira, ahora mismo el Hezbollah se mató dando discursos a favor de los palestinos, pero no dispararon ni un cohetito de allá para acá. ¿Por qué? Porque sabían lo que le venía detrás. Por lo tanto, un poder militar, económico y técnico como es Israel, una potencia económica como Israel, no tiene que tenerle miedo a nadie. Nadie. Israel es inderrotable. Israel es la tercera potencia militar del mundo. Esto es por encima de China, Estados Unidos, Rusia e Israel. En ese orden. Por eso es que todo el mundo está haciendo acuerdos de paz con Israel. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a pelear con ellos? Para que en 3 o 4 días los tengamos en el Cairo. Los tengamos en... Y yo veo a los iraníes dando tantos discursos y te voy a decir mi opinión. Esos son baladronadas. Porque Israel en una semana destruye todo lo que pueda tener Irán. Mira, ya nosotros vimos estas baladronadas con Irak. Saddam Hussein hablaba de la madre de la guerra, y fue la madre de la guerra. Claro que fue la madre de la guerra, porque en 2 semanas estaba destruido todo el poderío militar de Irak. Y eso mismo le pasaría a Irán si los iraníes se mandan y deciden ir a una guerra con Israel. Eso no es posible. Israel tiene armas nucleares. Y esto lo sabe todo el mundo. Israel tiene todo tipo de energía nuclear allí al ladito de donde era en la capital de Roma, en Palestina, en la costa del Mediterráneo. ¿Cómo era que se llamaba aquello? Se llamaba Cesarea Marítima. Allí tienen un lugar nuclear gigantesco. Dimona se llama. Dimona. Dime, ¿quién va? O sea, que ese es el otro temor, que Israel tiene que defenderse. Yo digo, es que Israel está defendido. Entonces los palestinos le han ofrecido a Israel volver a la línea verde,
negociar la cuestión de dónde están las áreas de los settlements y negociar cómo se va a bregar con Jerusalén y tener un Estado desmilitarizado. Digo, ¿qué quiere Israel? Pues yo te voy a decir, la verdad es que me parece que Israel da la impresión de que lo quiere todo, pero no quiere darle derecho a los palestinos. Entonces no podemos hablar de salvar a Israel y tener a los palestinos en esclavitud. Y digo, un pueblo que no tiene derecho al voto es un pueblo esclavo. Es una situación colonial la que hay allí ahora mismo. No, yo digo, no, a Israel no le conviene eso. Israel queda muy mal en el derecho internacional. Si no fuera porque Estados Unidos se mete y le bloquea las resoluciones en el Consejo de Seguridad, en las Naciones Unidas hubieran pasado miles de resoluciones contra la cuestión del muro, la cuestión de la invasión, la cuestión de las casas tumbadas en Jerusalén, la matanza de palestinos, la desproporcionalidad de esa guerra. Todo eso la ONU se lo hubiera condenado hace rato. La Corte Internacional de Justicia ha declarado que la invasión y el muro son ilegales. Y la invasión de Jerusalén Oriental, eso es ilegal. Y ojo, nosotros es un riesgo para un cristiano creer que el derecho se puede pasar por alto, porque podríamos vivir en un mundo donde no tenemos ningún tipo de certeza jurídica, y para eso es que hay leyes. Así que yo creo que, mira, cuando yo lo pienso bien, digo, a los judíos les conviene muchísimo tener o dos países, o un país con dos pueblos, o una federación, dos países en federación. Los palestinos le van a producir muchas de las cosas agrarias que Israel necesita, pero Israel es una potencia médica, una potencia tecnológica, una potencia de computadora y una potencia militar, con la cual Israel puede bendecir a los palestinos. Por lo tanto, yo lo que estoy proponiendo como un cristiano, que soy un tercero en todo esto, se ha hecho paso, es un acuerdo entre esos dos pueblos que sea para el mejor bienestar de ambos. Israel tiene sus terrenos, ahí hay palestinos, quizás en Palestina vivirían judíos también, igual. A todo el mundo se le daría la igual protección de las leyes, se le dejaría participar en el proceso político. Yo creo que debe ser una participación conforme a la población. En Puerto Rico tú eliges senadores conforme a la población y representantes. Y en Estados Unidos, pues allí también es lo mismo. Esto se llama la igual protección de las leyes. No pueden haber unas leyes que beneficien a unos más que a otros, porque eso se llama discrimen. Y mira, ahora mismo en Jerusalén, si tú no puedes presentar, si un judío presenta un documento que él tenía un terreno allí antes de 1948 y tú vives en ese terreno, te van a echar. Y va a ocupar ese espacio una o varias familias judías de colonos. Pero si un palestino viene y dice, mira, pero un momento, que nosotros estábamos aquí desde el año 670, ¿verdad? Cuando Mahoma llegó aquí, y mira, en el periodo turco tenemos todas estas propiedades y ahora hay judíos en ellas. Por lo tanto, nosotros necesitamos que nos devuelvan. Son 5 millones de palestinos que alegan eso en la diáspora palestina. ¿Qué han dicho los judíos? Nosotros no podemos darle entrada a esos palestinos. ¿Por qué? Porque si tú tuvieras un solo país con ambos pueblos, si va lo que me dijo un maestro judío en Jerusalén a mí, yo me quedé asombrado, yo nunca había pensado en esto, que en un proceso democrático verdadero, ahí ganarían las mujeres que más paran. Y que las mujeres que más paren son las mujeres musulmanas y las mujeres de los judíos ortodoxos. Y que pronto tendríamos un Knesset con dos grupos muy irracionales en cuanto a su religión, para mí, a mi gusto, ¿verdad? A mi gusto. Pero sería proporcional a la población. Estamos hablando de 7 millones de palestinos y 7 millones de judíos. Serían 60 y 60. Claro, ahora mismo no puede ser. Ahora mismo solamente en las leyes de Israel le permiten a los palestinos elegir 15. Y tienen 15 personas que tienen un bloque que se llama la lista. La lista. Y esos 15 tienen un acuerdo
y negociaron con el centro judío y con algunos partidos religiosos que dicen que están de acuerdo con los palestinos, porque los palestinos no creen en el aborto, no creen en los homosexuales, todo ese tipo de cosas, porque eso también, el mundo musulmán es muy conservador, y por lo tanto los más conservadores judíos han dicho que ellos prefieren juntarse a los palestinos que juntarse a los judíos seculares. Miren esto, señor, señora, una cosa increíble, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, la vida, ¿verdad? Politics make strange bedfellows, ¿verdad? Ediberto, voy a tener que interrumpirte, está riquísimo, pero tengo un par de preguntas, y expresiones aquí que quiero que hablemos. Dime. Mira, básicamente todas ellas ya has hablado y has explicado bastante bien el elemento del asunto político. O sea, te has dado tremendo banquete con el asunto político, pero como hablamos, aquí hay muchas dimensiones del conflicto, el político, religioso, nacionalista, y tenemos varias personas preguntando sobre el elemento profético en términos, ¿verdad? Apocalípticos, de la literatura apocalíptica. Yo te voy a leer varias cosas para ver cómo lo podemos resumir en uno, porque me parece que lo puedes contestar de un tiro. ¿Okay? Alguien nos dice, ¿es entonces el pueblo bíblico de Israel el mismo actual Estado de Israel? Déjame darte todas a la vez, ¿ok? ¿Qué implicación profética tiene? Ya esto es una persona que se ha contestado a sí mismo la pregunta que yo te acabo de hacer desde una respuesta negativa, y entonces pregunta, ¿qué implicación profética tiene que si el pueblo de Israel de hoy no es el mismo pueblo bíblico, pues entonces ¿cuál es la implicación profética? Hay otra persona que nos hace una pregunta con relación a... voy por ahí. Andamos más o menos en la misma onda, ¿no? En la misma onda de qué tiene que ver esto con la venida de Cristo y qué tiene que ver esto con lo que tú explicaste hace un rato de la venida de Cristo específica del Mesías de Israel en Sión. Yo te voy a leer lo que dice esta persona para poder cerrar con esto. La misión de la iglesia es ser instrumento de paz, y no darle la razón a ninguna de las partes de este conflicto. Lamentablemente, sectores de la iglesia se solidarizan con Israel y esta es la falta de conocimiento bíblico que tienen la bandera de Israel, la estrella de David en sus altares. Felicito al profesor, bla, 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 bla. Y esta es su pregunta. En la escatología y profecía bíblica, a favor de comentar sobre el restablecimiento del Mesías con Israel en Sión, Jerusalén en los últimos tiempos. Así que evidentemente, ¿verdad? La mayor parte de las preguntas que tenemos van hacia el mismo camino. Sí, son buenas, Ibelín. Mira, varias cosas yo debo decir. Mira, yo no quiero cometer un pecado cristiano de lo que se llama supersesionismo, ¿verdad? Que es que los cristianos alegamos que el cristianismo es Israel. Pero mira, hay un libro de un teólogo palestino que dice que en una sola generación los palestinos leían Israel e Israel significaba la iglesia, los cristianos. Y luego le pusieron el Estado de Israel allí y de buenas a primeras Israel era el Estado judío. Así que sin yo negar que el judaísmo es parte que tienen los judaísmos, porque no hay un judaísmo, tienen todo este trasfondo en la Biblia hebrea, etcétera. Yo no voy a negar eso jamás. Pero el cristianismo lee esto con otros ojos, porque esto nosotros lo leemos con los ojos de San Pablo, donde ahí en Israel se incluyen a los cristianos que se han unido a Jesús, el Mesías, el bautismo. Y esos somos muchos, ¿sabes? No somos 4 gatitos, somos 3.000 millones de personas que somos cristianos en el mundo. Y que si lo juntáramos a los judaísmos, pues estamos hablando de que las promesas que Dios dio de recoger a su pueblo, donde quiera que fuera, vamos a pensar que fuera allí, incluyen a los cristianos. Eso es lo primero que yo quisiera decir. Pero no quiero ser ingenuo. El cristianismo, igual que algunos de los judaísmos del primer siglo, se dio cuenta que parte de todas estas promesas que había en el Antiguo Testamento no tenían que ver
con los poderes judíos que habían en la tierra. Y la razón por la cual los qumranitas alegaban que ese templo que había allí no tenía ninguna validez era por la injusticia. Por lo tanto, el judaísmo qumranita, que era muy apocalíptico, le negó a los saduceos y a los fariseos que controlaban a Jerusalén el ser los recipientes de estas promesas de Dios. Y alegó que estas promesas de Dios eran para los fieles. Entonces, claro, yo veo a todos los cristianos evangélicos ingenuos alegando que todas estas promesas son para los judíos de este tiempo. Y digo, bueno, no, lo que pasa es que se nos ha olvidado que esto tiene un filtro. Y el filtro de quiénes son los fieles. Y claro, hay que poner ahí en los fieles quiénes son fieles a Cristo. Uno. Entonces, número 2, como yo te expliqué ya en Génesis, está claro que el libro de Génesis entiende que esos dos pueblos, el pueblo de Ismael y el pueblo de Isaac, son el pueblo de Abraham. Por lo tanto, cuando tú pones esos dos pueblos juntos, tú tienes que alegar que todas esas promesas, como quiera que Dios quiera cumplirlas, son para esos dos pueblos, no es para uno solo. Así que Cristo no viene para el judaísmo, Cristo viene para los hijos de Abraham, porque fue a Abraham que Dios le prometió que bendecería a su simiente. Esos dos pueblos son su simiente. 3. La Biblia no tiene una sola opinión sobre esto. Nosotros hemos cogido todos estos pasajes bíblicos y los hemos convertido en una bola de cristal. Mira, la mayor parte de esos textos bíblicos del Antiguo Testamento se refieren a la destrucción de Israel en el 722 y a la destrucción de Judá en el año 587 y al retorno en el año 539 con el imperio persa. Entonces yo digo, ¿por qué nosotros volvemos a leer eso? Y ahora se lo aplicamos a la migración judía a Palestina, como si 2000 años después, no sé, 3. El otro problema es porque nosotros pensamos que la venida de Cristo tiene que ver con nuestro tiempo. ¿A causa de qué? Entonces, yo pienso que en el Evangelio hay tantas salvaguardas sobre la escatología, que a mí me produce temor ver cómo en la Biblia Scofield pues se presenta como si esto fuera una bolita de cristal, 1, 2, 3, 4, 5, las dispensaciones de Dios y cómo son en nuestro tiempo. Y Scofield se murió Gigi Ávila y se murió, mira, aquel John Nelson Darby decía que Cristo iba a venir en 1936 y reunió en el estado de Pensilvania miles de personas para la venida de Cristo. Bueno, nosotros estamos aquí, así que sabemos que eso no fue así. Eso se le llamó The Great Disappointment. Entonces yo digo, con la escatología hay que tener cuidado. ¿Cómo es que se lee? Yo preferiría no poner una ficha escatológica sobre el judaísmo y poner una ficha ética de que Dios nos ha mandado a bendecir esos pueblos. Y que por lo Déjame tanto hacer la un alto, función fíjate que no quiero que de los te me vayas. cristianos es bendecir No quiero a que te esos me dos vayas, no pueblos. te me vayas. Ujú. No te me vayas de ahí. Es que quiero para la mayoría de nosotros que estamos aquí, que somos de tradición wesleyana, no podemos olvidar que hasta Wesley le puso fecha. Sí, Wesley le puso fecha. Wesley sabía que Cristo venía en 1836 y por eso era toda esa obsesión con la santidad que tenía el metodismo, ¿verdad? Y yo creo que la santidad está bien. Y que ser apocalíptico está bien, porque si ser apocalíptico te hace ser buena persona, qué bueno. Pero hay que ser humilde y decir, en cuanto a los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto bajo su propia potestad, esto no nos toca a nosotros. Eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos en Hechos 1:6. Esto nos toca a vosotros. Entonces yo digo, nosotros tenemos que dejar que Dios sea Dios. ¿Cómo va a ser salvo el judaísmo? Es un asunto de Dios. Nosotros sabemos que Dios hizo pactos con ellos, que le dio la ley, que le dio al Mesías en la carne, a Jesús. Nosotros sabemos eso. Nosotros sabemos lo que Pablo escribió en Romanos 3 y en Romanos 9 al 11 sobre los judaísmos. Pablo siendo acusado de que estaba predicando en contra de la ley. Pablo dice, no. Lo que pasa es que los gentiles no son judíos
y no tienen que observar la pureza judía. Pero nuevamente yo me quedo asombrado de cómo el sionismo ha intercalado todo este apocaliptismo con esta idea de una catástrofe que podría justificar una guerra nuclear en el área y la muerte de miles de personas, ingenuamente. Entonces yo digo, yo eso no estoy dispuesto a hacerlo. Yo prefiero la Biblia ética a la Biblia apocalíptica, porque de la Biblia apocalíptica abusó Montano en el segundo siglo, en el siglo XIII, abusó aquel cristiano que habló de la venida de Cristo en el año 1260 y no vino. Abusaron los primeros bautistas que alegaron que Cristo va a venir a Alemania en 1526, no vino. Abusaron los primeros metodistas, luego Nelson Darby, luego Scofield y Ávila, Jeñito, toda esa gente han abusado de eso. Y lo único bueno que podemos decir es que creían en la venida de Cristo. Pero hay que decir además, le quitaron el señorío a Dios y lo asumieron ellos. Y eso es una fe mala. ¿Por qué? Porque Dios dejó de ser Señor y empezaron a obligar a Dios con sus interpretaciones de la Biblia hebrea y del Nuevo Testamento. Y lo que ha pasado es que cuando tú dices cualquier cosa de la Biblia, pues lo mejor que sucede es el tiempo, y el tiempo los ha desmentido a todos. Y por lo tanto eso nos presenta a nosotros una prudencia escatológica. ¿Cómo Dios? ¿Qué tiene que ver el pueblo judío con esto? ¿Qué tiene que ver el pueblo musulmán? ¿Qué tienen que ver los demás cristianos? Bueno, mira, nosotros lo que podemos decir es que Cristo vive. Y en la resurrección de Jesucristo se ha anticipado todo el fin de los tiempos ya en él. Pero ¿cómo se va a articular eso en la historia? Pues yo pienso que eso le toca a Dios y no a nosotros. Y ahí es que a mí me preocupa mucho la especulación, porque me parece que es muy especulativo. Mira, yo vengo, mi abuela era testigo de Jehová. Yo estoy aquí hablando contigo porque mi abuela me puso un piso en mi mente, en mi corteza cerebral, sobre la venida de Cristo con las Naciones Unidas, Europa, Rusia. ¿Qué no me enseñó mi abuela? Mi tío, que era mi padre, también era un sionista. Yo llegué a la iglesia evangélica siendo un sionista. Oh. Entonces, el tiempo, la educación bíblica me ha enseñado a tener más cuidado, más cautela. Esa interpretación del libro de Génesis, que por cierto, me lo enseñó un judío, no un palestino, un judío, en Jerusalén. Eso no lo inventé yo, eso me lo dijo alguien. Me abrió los ojos a mí de que había que incluir al pueblo palestino en las promesas que Dios le hizo a Abraham. Pero hay que incluir a los cristianos. Por lo tanto, yo asumiría una posición benévola diciendo que Dios sabrá cómo va a salvar a sus religiones monoteístas en el mundo. Y que yo me aferro a la mía. Yo no puedo ser judío ni musulmán. No quiero serlo ya a esta altura de mi vida. Pero me aferro a mi fe en Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador en este tiempo y escatológicamente. Y como Dios quiera hacerlo. Pero lo que yo no puedo hacer es empezar a convertir la Biblia en una bola de cristal. Esto tiene que ver con esta guerra, con los judíos y los palestinos, y tiene que ver con esto otro. Porque 100 años después, mira, hay un erudito de la NASA, escribió un libro que se llama 82 razones por las cuales Cristo debe venir en 1987. Vendió 4 millones de libros en Estados Unidos. Bueno, pues en 1988 lo tuvo que publicar de nuevo y cambiarle la fecha. Y en 1989 lo publicó de nuevo. Y en 1992 también lo publicó de nuevo. Entonces tú te ríes, Ibelí. Esto da ganas de llorar. Porque esto es un abuso de la Biblia. Un abuso de la Biblia. Entonces, hemos usado al pueblo judío y al pueblo palestino como chivos expiatorios para nuestra escatología. Yo digo, no, nuestra escatología se sostiene con la resurrección de Jesucristo. La venida de Cristo ya es segura. ¿Dónde? En la resurrección. Así que a mí eso no me preocupa. ¿Cómo Dios va a cumplir sus promesas? Yo dejo que Dios sea Dios. Pero no me voy a poner a hacer actos de lectura mágica
de la Biblia hebrea, como si se refiriera al Estado judío, o a los palestinos, o a Rusia, o a la Unión Europea, o todas esas tonterías que hablan muchos cristianos en la radio en Puerto Rico. Y que, bueno, primero era que iban a ser 10 países en la Unión Europea. Bueno, ahora hay 26 países ahí. Pues se le acabaron los 10 cuernos de Apocalipsis. Obviamente el libro de Apocalipsis no estaba hablando de la Comunidad Europea, ni el libro de Daniel tampoco. El libro de Apocalipsis estaba hablando del Imperio Romano a finales del primer siglo, y el libro de Daniel estaba hablando de Antíoco Epifano IV en el año 171 ante la era común. Y ponerse a hacer magia con esos dos libros es no respetar el mensaje de esos libros en el momento en que se escribieron. Que podemos utilizarlo para analogía hoy día, sí, pero con mucho respeto a su significado original. Y lo mismo podemos decir de Ezequiel, de Isaías, de Jeremías, de los profetas menores. Hay que poner todos esos textos en su contexto inicial y no empezar a hacer magia con ellos, porque esos textos no estaban pensando en nosotros. Nosotros somos bendecidos cuando los leemos, tienen 1000 cosas que enseñarnos y nos abren los ojos a la esperanza. Pero no nos deben abrir los ojos a la magia, a la conciencia mágica, por una razón, porque quedaremos en vergüenza. Eso es lo que le pasa a los testigos de Jehová ahora, están en vergüenza. Los adventistas que dijeron que Cristo iba a venir en octubre de 1842, venden el libro por ahí de Elena White todavía, lo dice así mismo, en vergüenza. Yo quiero muchísimo a los hermanos adventistas, los respeto, pero yo creo que ha llegado la hora de que ellos digan abiertamente que Elena White se equivocó. Y el mundo testigo de Jehová pues ha tenido que cambiar del 1874 al 1914 al 2014 y ahora tienen un problema grandísimo. Y están tratando de ver cómo lo explican y no tiene explicación feliz. Porque lo que significa es que el intérprete ha sido ingenuo y déjame decirte algo más, Ibeli, ha sido engreído y soberbio. Porque se cree que todo el mundo es tonto y le va a creer su lectura falsa. Y es una falsa lectura de la Biblia. Y déjame decirte, la gente que tiene 2 dedos de frente, cada día cree menos en ese tipo de lectura. Mira, la lectura está tan buena, cuando tú lees a Scofield, es tan fascinante todo lo que dice la Biblia de Scofield, que cuando tú ves una lectura así que todo pega, tírate de cabeza, es erróneo todo. Todo es erróneo. Todo es erróneo. Y en efecto, eso es lo que ha pasado. El siglo XX ha probado, siglo XXI, que era una lectura equivocada. Que eso le quita seguridades. Pero hermano, ¿por qué usted quiere tener una seguridad falsa? Una seguridad que va a ser desmentida. ¿Qué pasa? Usted necesita un ídolo. Porque un ídolo es cualquier seguridad que no tiene que ver con Dios. Tiene que ver con su interpretación. Pues yo digo, no. Yo prefiero quedarme con las manos vacías y con la resurrección de Jesucristo como mi única base de una escatología. Cristo es el fin de los tiempos. Su resurrección ha inaugurado el fin de los tiempos. Y la resurrección de Jesucristo es la venida de Cristo. Y el reino de Dios está en la resurrección de Jesucristo. Y con eso me basta. Déjame complicártelo un poquito más. Yo creo que no podemos pasar por alto que este asunto de la venida de Cristo es tan bíblico y este conflicto de interpretación es tan antiguo que incluso comienza con el mismo Pablo. Y no quisiera que no fuéramos sin que tú nos abundaras sobre eso. Pues mira, esto no empieza con Pablo, empieza con Jesús. Jesús alegó que el reino de Dios era inminente. Y claro que Jesús no estaba hablando de 2000 años. En efecto, nosotros sabemos que Jesús dijo eso, porque no sucedió. Y luego vino la resurrección. Y claro, la resurrección aclaró y oscureció las cosas. Y entonces vino Pablo, que es el primer teólogo cristiano en escribir, y habló de que Cristo iba a venir en su tiempo, nosotros los vivientes, 1 Tesalonicenses. Y repitió esto en 1 Corintios 15, que es un abrir y cerrar de ojos. Pero Amy Jill Levine y las otras judías que han escrito sobre Pablo, en este tiempo dicen, el problema que tiene Pablo es que
no hubo trompetas del cielo ni el Señor bajó del cielo. Por lo tanto, hay que leer a Pablo con cierta humildad. Podríamos decir en fe que esta escatología inminente que tenía San Pablo resultó ser equivocada y que sus discípulos tuvieron que corregirla. Primera Tesalonicense, Segunda Tesalonicense es una corrección de Primera Tesalonicense y ahí se pone todo un itinerario apocalíptico. Tiene que aparecer el anticristo, el hijo de la maldad, y entonces es que será la venida de Cristo. El Señor destruirá al inicuo con la palabra de su boca. Oye, con eso, ¿qué dijeron? Hay que atemperar la cuestión de la venida de Cristo y dejarlo para después. Mira cómo hace el autor de Apocalipsis. El autor de Apocalipsis es genial. En el capítulo 6, él va contando cómo se va poniendo más grave la cosa en el Imperio Romano. Y entonces tú esperas que Cristo venga, porque hubo un terremoto y empezó a caer todo del cielo. Y esa es la señal del fin en la literatura apocalíptica. Y entonces dice que hubo un silencio en el cielo, como de media hora, y empieza de nuevo todo, y empiezan entonces 7 trompetas, y nuevamente en la séptima trompeta vuelve y él dice que ya ha llegado el tiempo, y cuando tú piensas que se va a acabar todo, empiezan los 7 tazones. Entonces tú dices, ¿qué es lo que el autor de Apocalipsis le dijo a su audiencia? Siempre vivimos en el tiempo del fin y siempre hay que atrasarlo. No sé, fíjese lo que yo le estoy diciendo. Yo creo en la venida de Cristo. Yo creo que Cristo viene pronto. Pero creo que Cristo puede venir esta noche en la muerte de cualquiera de nosotros. Puede venir de aquí a 100 años. O puede venir cuando Dios quiera. Y mi confianza en la escatología está puesta en la resurrección de Jesús de Nazaret. Yo no puedo relacionar la escatología con esa matazón que hay en Palestina, porque yo convertiría la Biblia en un texto de terror, alegando que se están cumpliendo las profecías. Para que se cumpla una palabra de Dios hay que matar a miles de personas. Eso yo no estoy dispuesto a hacerlo, porque eso es convertir la palabra de Dios en una palabra de muerte. Y ya San Pablo bregó con eso, con los judíos cristianos de su tiempo, que San Pablo alegó en 2 Corintios 3 que habían convertido la Biblia en un texto que mata, en una palabra que mata. Entonces yo no puedo convertir la Biblia a la luz de la venida de Cristo en una palabra que justifique que tengamos un holocausto nuclear en el siglo XXI. ¿Sabes? A la industria de guerra, yo creo que esto no le conviene a nadie. Ya los americanos, los rusos, se dieron cuenta que una guerra nuclear no la va a ganar nadie. A Einstein le preguntaron, oye, ¿cómo va a ser la tercera guerra mundial? Dijo, yo no sé, pero la cuarta sé cómo va a ser. Entonces la prensa le preguntó, ¿cómo va a ser? Pues la cuarta guerra mundial va a ser a pedra y a palo. ¿Por qué? Porque habremos destruido todo lo que hemos tardado 6.000 años en construir en este mundo con armas nucleares. Y no puede una lectura mágica de la Biblia justificar eso. Mira, Hitler usó la Biblia para matar a los judíos. Y nosotros no podemos usar la Biblia para traer un Armagedón nuclear al mundo. Porque estaríamos negando que la Biblia es una palabra de vida y se convertiría en una palabra de muerte. Esa es mi preocupación. Con buena fe hemos convertido un texto bíblico en un texto para justificar un holocausto nuclear en Europa, en Medio Oriente, en Rusia, en Estados Unidos. Y yo creo que en una canción que cantaban algunos de los cantantes famosos de cuando yo era joven, yo me imagino que los palestinos aman a sus niños igual que los judíos aman a sus niños. Y que quieren que sus niños vivan hasta viejos. Y me imagino que quisieran que sus niños nunca tuvieran que oír un bombardeo. Igual que los judíos quisieran que sus niños pasaran una generación sin oír sirenas de bombardeos, de cohetes. Entonces yo prefiero una salvación en la historia con un acuerdo de justicia entre estos dos pueblos. Y como dice aquel himno, cuán hermosa será la mañana cuando venga nuestro Salvador. Dice, las Naciones unidas como hermanos
bienvenida daremos al Señor. Esa venida de Cristo me gusta más que el holocausto nuclear de los dispensacionalistas. Y hay que decidir qué venida de Cristo nosotros queremos. Yo quiero la que el mundo se convierte en el paraíso, en un reino de justicia. Y no quiero que esa venga después de una catástrofe nuclear. No, porque la catástrofe nuclear no necesariamente tiene que traer la venida de Cristo. Nos puede remitir allá atrás a la primera vez en que la Tierra se enfrió con la sombra nuclear sobre la atmósfera y que baje la temperatura de la Tierra a 60, 70 grados bajo cero, ¿verdad? Y toda la destrucción ecológica que viene detrás de eso. Yo espero que judíos, palestinos y cristianos sean más sensatos y que no jueguen con esa escatología, porque esa escatología es el holocausto humano. Y no puede ser que mi religión anuncie como la venida de Cristo un holocausto humano. No. No. Cristo, el que viene es el Señor como pastor. No viene Osama Bin Laden, ¿saben? No viene un terrorista celestial. Si alguno de ustedes creen un terrorista celestial, pues yo lo respeto. Pero yo creo que el que murió en la cruz no viene como terrorista, viene como pastor. A la herida la recoge con su mano derecha y carga en hombros a la perniz quebrada. Isaías 40. Así que esto es un desafío. Usted tiene que decidir cómo va a leer la Biblia. Usted la puede leer como bellas palabras de vida o como palabras de muerte. Yo lo invito a que escoja la vida. Como dicen Deuteronomio, puesto la vida y la muerte delante de ti, escoge la vida. Ese es el mandamiento de la Torah. Escoge la vida. Hay otras escatologías posibles y hay una escatología del reino de justicia, del reino de la misericordia de Dios, que no implica un holocausto. Usted tiene que escoger. Yo me metieron tanto terror. Mira, yo tenía 3 años cuando vi las primeras imágenes del Armagedón. Y decidí que a mí, ninguno de mis nietos le iba a contar eso. Porque el Dios que me estaban enseñando no se parecía al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se parecía a uno de esos terroristas internacionales que nosotros hemos conocido, a Hitler, a Osama Bin Laden, a Stalin, al policía que mató al afroamericano hace un año, pero no a Cristo. Yo no veo a Cristo así. Yo veo a Cristo como el pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y se ha hecho paso, Marcos 13, Mateo 24, Lucas 21, todo lo que tienen que ver con la destrucción de Jerusalén en el año 70, no es ahora. Pues fue allá atrás. Ojo, porque eso también es un abuso de la Biblia. Creerse que Marcos 13 está hablando de ahora. Y segunda Tesalonicenses 2, lo que está hablando es del pleito que había con Tito en Jerusalén y con Vespasiano. Y el autor de Apocalipsis está hablando de Vespasiano y Trajano. O sea que ellos no estaban hablando de algo que iba a pasar en 2000 años. Nosotros podemos pensar que el fin de los tiempos es una catástrofe o que es una salvación por gracia. Yo prefiero la salvación por gracia. Sé que hay textos de catástrofe en la Biblia, pero hay textos del pastor que nos dice: consuelen a mi pueblo, hablen al corazón de Jerusalén. Y yo prefiero hablar de esa venida de Cristo y no de la catástrofe nuclear que hablan algunos evangélicos y algunos ortodoxos y algunos integristas musulmanes. No, yo he decidido tener un Dios que me dé paz. Si tú tienes un Dios que te da mucha ansiedad, tú necesitas cambiarle tu imagen de Dios. Si Dios no te da paz, es una imagen mala de Dios la que tú tienes. Es una imagen que te enferma. Y el Evangelio no se te ha dado para que te enfermes. Se te ha dado para que seas feliz, para que puedas dormir en paz, para que puedas vivir en paz con los demás y las demás. Ese es un desafío. Y Belice ríe conmigo, pero
esto no es juego, hermano. En el mundo hay muchos cristianos haciendo el juego a la muerte. Yo no estoy dispuesto a hacerle el juego. Ya en esta altura de mi vida, yo tengo 65 años. Me hablo de mi corazón. Amo y quiero la salvación de los judíos. Amo y quiero la salvación de los palestinos. Amo y quiero la salvación del mundo entero. No de algunos. Porque como dice la Escritura, Cristo es el Salvador de todos los seres humanos, especialmente de los creyentes. Lo que pasa es que nosotros sabemos que Cristo nos salvó. Los otros no lo saben, pero nosotros lo sabemos y nos alegramos. Edilberto, gracias como siempre. Tengo que decirte varias cosas y una es que tenemos por ahí a Goitía con nosotros, diciéndonos que siempre aprende escuchándote. Así que me da mucha alegría, Javier, que estés con nosotros, otro gran amigo, profesor. Hubiera sido bueno que Javier y yo entráramos indistintamente a esto, tú sabes, hubiera sido genial. Él desde el lado teológico, yo desde el lado... Y él desde el lado luterano, porque tú le tiraste un par de pullitas por ahí cuando hablaste de los nazis y de Hitler y la Biblia, y sabemos que, verdad, ahí hay unas trazas por ahí que van hacia los luteranos. Edilberto, yo quiero resumir un poco, rapidito, en 2 oraciones, algo que tú, de las cosas que has dicho, con esto nos vamos. Primero, mi sonrisa se debe a que me llena de gozo oírte decir algo que por lo menos mi iglesia sabe que yo digo mucho, 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 y es que si lo que se predica no es una buena noticia para mí, no es evangelio. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? O sea, si tu Dios, tu imagen de Dios no te da paz, pues entonces necesitamos cambiar esa imagen, ¿verdad? Y entonces eso me da mucho gozo, me da mucha alegría oírte decirlo y me reafirma lo que es parte importante, ¿verdad?, de nuestra predicación. Una cosa que quiero como que usar una frase para resumir lo que tú dijiste con relación a Jesús y a la segunda venida de Jesús es: el que vino es el que vuelve. Claro, claro. Y el carácter del que vino es el mismo del que vuelve. Así que si el que vino trajo una buena noticia, el que regresa trae una noticia probablemente aún mejor. Así que básicamente por ahí nos vamos. Y no quería irme sin decir algo, y es que para parte del pueblo musulmán, para alguna facción del pueblo musulmán, Jesús es el que va a venir a juzgar el mundo al final de los tiempos. Y yo creo que eso es una cosa, no te rías porque no vamos a empezar ahora una segunda parte de esto. No, pero allí en Jerusalén, en las murallas, allí hay dos puertas. Por una entra Jesús y por la otra entra Mahoma. Por una entra Jesús y por otra entra Mahoma, correcto. Y entonces yo creo que eso es importante porque eso nos deja ver no solo lo importante para el cristianismo de mirar este conflicto con inteligencia, sino también ver cómo todos estamos de alguna manera hermanados o enlazados con nuestras expectativas de salvación. Así que este diálogo nos sirva para ampliar nuestros horizontes teológicos y para también sentirnos más afirmados cada vez, o sea, más reafirmados de el Jesús en que hemos creído y el que esperamos, y que su regreso signifique paz, signifique justicia, signifique equidad. Pero estamos bien alegres, bien gozosos de que hayas estado con nosotros y de que nos hayas podido compartir toda tu sapiencia, todo ese caudal de conocimiento. Edilberto, gracias, y vamos a orar, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por tu vida, vamos a darle gracias a Dios por tu ministerio, por tu familia, y vamos a darle gracias a Dios por haberte tenido aquí, y sobre todo para que el Señor, que cumplirá su propósito en su creación, traiga paz sobre la tierra. Buenas noches. Buenas noches. Dios te bendiga y dale un abrazo mío a la congregación y a toda la audiencia que nos ha acompañado. Y mire,
lo que no les sirva de esto lo desechan, como dice la Biblia.